El testimonio cristiano más antiguo sobre María que aparece en el Nuevo Testamento se encuentra en la carta de San Pablo a los Gálatas. Mas, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. San Pablo coloca bajo el misterio de la encarnación del Hijo de Dios como eje central, plenitud, que hace guiar el eje de la historia sobre sí misma, anunciando más que una nueva era para la humanidad, una nueva humanidad que el mismo Dios asume por dentro. La valoración evangélica que hace San Lucas de María queda principalmente depositada en el relato de la infancia. El ángel Gabriel la saluda como favorecida de Dios. En la respuesta que ella misma da al ángel, María se muestra como obediente sierva del Señor. En el encuentro de María e Isabel, en la visitación, Isabel la llama Madre de mi Señor y la declara bendita a causa de cuanto Dios ha hecho por ella, creyente en el cumplimiento de la palabra a ella dicha. Lucas hace que María represente a los pobres de Israel, a los anagüín, en cuanto es el ejemplo acabadísimo de humilde y obediente a Dios y a su palabra. Sí, María es la representante acabadísima de los pobres de Israel que ponen su confianza solamente en Dios. San Mateo y San Lucas dejan sentado que alguien pertenece a la familia escatológica de Jesús solo si hace la voluntad del Padre Celestial. Así lo refiere San Mateo, u oye la palabra de Dios y la cumple. Así lo manifiesta San Lucas. Y de esa familia de Jesús no se excluye, por supuesto, a María de Nazaret, la Virgen de Belén. Sí, María es la escuchadora de la palabra y la que mejor cumple la voluntad y los planes de Dios en su vida. San Juan reconoce que María ocupa un lugar importante al pie de la cruz. Jesús hace surgir una nueva comunidad de discípulos, la familia escatológica descrita por los evangelios sinópticos de Mateo y de Lucas, dando al discípulo amado por hijo a su madre, María, y a María por madre al discípulo amado. Pero María, a los pies de la cruz, se convierte en modelo de fe y de seguimiento, de fidelidad y de perseverancia. Sí, María es la madre espiritual de todos los creyentes, pasados, presentes y futuros. En el libro del Apocalipsis se habla de una mujer. En el capítulo 12, un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, y está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz, y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro, y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono, y la mujer huyó al desierto. La mayor parte de los teólogos coinciden en señalar que se refiere al pueblo de Dios, tanto Israel, el antiguo pueblo de Dios, que trae al Mesías, como el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, que revive y lleva a su plenitud las vivencias de Israel, engendra nuevos hijos e hijas a imagen de Cristo. Sí, María es la imagen perfecta de la Iglesia, prolongación de Cristo en la historia. En el Nuevo Testamento y en la literatura del siglo II, las líneas de desarrollo que sobresalen son aquellas que configuran a María como discípula por excelencia de Jesús y como María y como Virgen nueva Eva. Sí, María es la perfecta seguidora de Jesús y Madre purísima del Redentor. Unámonos a San Antonio de Padua y entreguemos nuestros corazones a María, Nuestra Señora de Belén. María pronunció solamente 6 palabras. La primera fue: ¿cómo podrá ser eso? La segunda:
He aquí la esclava del Señor. La tercera, mi alma magnifica al Señor. La cuarta, hijo, ¿por qué has hecho eso? La quinta, no tienen vino. Y la sexta, dirigida a los servidores, haced lo que Él os diga. Son 6 palabras como las 6 gradas del trono de marfil, erigido por Salomón, como los 6 pétalos del lirio, como los 6 brazos del candelabro. En la primera se indica el propósito de inviolable virginidad. En la segunda, el emblema de la obediencia y de la humildad. En la tercera, el júbilo que tuvo por los beneficios recibidos. En la cuarta, su docilidad y cuidado en favor del Hijo. En la quinta, su compasiva intervención. Y en la sexta, su certeza en el poder de su Hijo. Miremos a la Virgen de Belén, que sostiene al niño bendiciendo con la mano izquierda, sosteniendo cetro de reina en la mano derecha. La Virgen con el niño o Madonna son las denominaciones convencionales para designar el tema artístico más frecuente en la iconografía del arte mariano y uno de los más tratados en todo el arte cristiano, la representación de la Virgen María junto con el niño Jesús, su hijo. Las primeras generaciones de cristianos comenzaron a honrar a la Virgen María con una devoción y un culto privado. No olvidemos que al principio el culto de la Iglesia se dirigía al Señor y a los mártires. En las catacumbas se ven pequeñas imágenes de la Virgen María y la conocida invocación Ave María. Se le empezó a llamar Madre de Dios, a lo cual se oponían las herejías de Arrio y de Nestorio, según las cuales María era solamente madre de un hombre llamado Jesús. El concilio de Éfeso en el año 431 y el concilio de Constantinopla 432 se define que María, al ser madre de Jesucristo, una sola persona con dos naturalezas distintas, humana y divina, es por tanto Madre de Dios en sentido propio y no figurado. La fórmula Theotokos fue adoptada oficialmente por la Iglesia en el Concilio de Éfeso, año 431. La primera representación de la Virgen con el niño que se conserva puede ser la pintura mural de la catacumba de Priscila, Roma, en la que aparece la Virgen sentada que amamanta al niño. El arte occidental se alimentará de los modelos bizantinos, flexibilizando su forma de representación. A finales del siglo XV y XVI y hasta el Concilio de Trento, tuvieron auge en los Países Bajos la representación de la Virgen de la Leche. El tema de la Virgen de Belén hay que enmarcarlo dentro de las denominadas vírgenes de ternura, que irrumpen en el periodo gótico con gran fuerza como respuesta al naturalismo de raíz franciscana, que conduce a representar a María no como el trono de Jesús, sino como la madre del niño divino en actitudes amorosas y variadas. San Mateo hará referencia en el capítulo 2 acerca de la profecía del Antiguo Testamento, que señala el lugar donde nacerá el Mesías. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Belén significa en hebreo casa del pan, en cananeo casa del Dios y en árabe casa de la carne. La devoción a la Virgen de Belén está bastante extendida en España y de manera especial en Córdoba. Algunos atribuyen este hecho a Osorio, obispo de Córdoba, en la primera mitad del siglo IV, que trajo una imagen mariana que recordaba el nacimiento de Jesús en Belén a su regreso del Concilio de Nicea. De esta manera se estableció en Córdoba esta devoción. Más tarde, en el siglo XIV, se encontró en Córdoba una pintura de Nuestra Señora de Belén que llegaría a ocupar, pasados los años, el lugar de honor el de la capilla de las ermitas como patrona.
En el contexto de la Reconquista y más tarde en la evangelización de las colonias, Nuestra Señora de Belén pasó a convertirse en una de las imágenes más difundidas por las órdenes religiosas de predicadores. Muchas de las imágenes de la Virgen de Belén se propagaron gracias a la influencia franciscana, ya que el misterio de la Navidad se ha celebrado especialmente desde que los franciscanos difundieron su culto. En España, no olvidemos, la Virgen de Belén fue elegida desde el año 1688 como patrona de la Real Congregación de Arquitectura. Posteriormente, hacia el año 1950, se escogió como patrona del Ministerio de Vivienda. Madre Santa de Belén, hija de Dios Padre, ayúdanos a ser buenos cristianos, creciendo como testigos fuertes de la fe. Madre de Jesús, a quien tienes en tus brazos, ayúdanos a llevarlo a todos los hermanos, especialmente a los pobres, enfermos y sufrientes, siendo heraldos de la esperanza. Virgen de la casa del pan, esposa del Espíritu Santo, consíguenos el don de la caridad para ser constructores de la caridad, para ser constructores de la unidad en la justicia, el trabajo y la paz. Madre de Belén, bendice nuestras vidas, llévanos al cielo. Amén. En Palma del Río. La historia y los historiadores son nuestra memoria frente al olvido del presente y a nuestra amnesia colectiva que intenta guardar en el baúl del silencio nuestras raíces y nuestra historia. No sabemos exactamente cuándo se inicia la devoción a la Santísima Virgen bajo la vocación de Belén, Palma del Río. Lo más probable es que llegara en la Edad Media. En el año 1241, Fernando III conquistó Palma por pacto de capitulación y era muy devoto de la Virgen. Ordenó que la mezquita de Palma fuera consagrada a la Virgen María, que pasó a llamarse Iglesia de Santa María, actualmente Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. En aquellos años llegaban las órdenes militares que habían participado en las cruzadas de Tierra Santa, así como de órdenes mendicantes, entre ellos los franciscanos, encargados de custodiar los santos lugares, los cuales introducirían en la España reconquistada devociones relacionadas con Tierra Santa, Santo Sepulcro, Veracruz, Belén. El rey Alfonso X otorga por privilegio el 2 de septiembre de 1342 el señorío de la villa de Palma a Mícer Egidio Bocanegra, almirante mayor de la mar. El rey concede al señor Bocanegra repoblar el lugar con una numerosa aljama de mudéjares castellanos procedentes de Gumiel de Izán. Mícer Egidio Bocanegra, cuarto señor de Palma y quinto de Fuente de Álamo, junto con su mujer, Francisca Portocarrero, mantenían contactos con la orden franciscana y puede que conocieran la devoción a la Virgen de Belén por medio de ellos. También es probable que los repobladores norteños que llegaron a Andalucía trajeran una devoción a la Virgen de Belén que ya existía en los siglos XI y XII en el norte de España. El origen de la devoción estaría en una aparición milagrosa de la Virgen en un cerro junto al Guadalquivir, junto a un manantial natural de agua, a un pastor. Tras el hecho milagroso, se supone que se levantaría una ermita que se conocería por primera vez documentalmente en el año 1436, cuando se menciona en el testamento de Francisco Portocarrero, cuya familia ostentaba el señorío de la villa, lo que indica que en el siglo XV tendría gran devoción la Virgen de Belén en Palma. En el año 1507, la reina Juana otorga el título de condes a los señores de Palma, la familia Portocarrero. El primer conde de Palma del Río, don Luis Portocarrero, fomentó en 1518
la fundación de un convento franciscano al que se puso bajo la advocación de Nuestra Señora de Belén. Sí, la presencia de Nuestra Señora de Belén nos acompaña desde hace muchos siglos en Palma del Río, donde se reconoce que hubo dos lugares de devoción: la ermita a orillas del río Guadalquivir y el convento franciscano bajo la advocación de Nuestra Señora. En uno de los traslados de la primitiva Virgen de Belén a la parroquia en el año 1753, esta arde fortuitamente, teniéndose que encargar una nueva imagen al imaginero cordobés Alonso Gómez de Sandoval. En el siglo XVIII, concretamente en el año 1781, el pueblo pide oficialmente el nombramiento de la Virgen de Belén como patrona, otorgada finalmente en 1806 por el Papa Pío VII. El pueblo de Palma pidió el nombramiento de la Virgen como patrona y nosotros continuamos su petición. ¡Viva la Virgen de Belén, patrona de Palma del Río! ¡Viva! El 11 de septiembre del año 1806 se conmemoró la concesión del patronazgo a la villa de Palma del Río, según consta en el acta del Cabildo. Según nos relata don Manuel Nieto Cumplido, el título de Santa María de Belén había llegado a Europa, según la tradición, a través de la isla de Cerdeña, Italia, en concreto la ciudad de Sassari, antiguo Castrum Sassi, así llamado por sus rocas y minas de hierro. Cuenta la leyenda que dos frailes franciscanos arribaron desde Tierra Santa al puerto de Torres, cercano a Sassari, a comienzos del siglo XIV. Con ellos venía una pequeña imagen de la Virgen a la que los frailes habían dado el título de Santa María de Belén, imagen que quedó en la capital de la provincia sarda, donde se levantó un santuario con el mismo título. No debe parecer extraño, supuesta la influencia de los frailes franciscanos de los conventos de San Pablo el Real de Córdoba, San Francisco del Monte de Adamuz, de Constantina y de Villaverde del Río, en Miser Egidio y Doña Francisca, que la devoción llegara a través de alguno de los frailes de estos conventos. En el año 1936, la imagen de la Virgen de Belén es quemada intencionadamente. La actual imagen de la Virgen de Belén es obra firmada y documentada del imaginero onubense, afincado en Sevilla, don Sebastián Santos Roja, que la realizó en el año 1937. A principios de los años 40 del siglo XX, don Carlos Sánchez, párroco, impulsa y crea la actual romería a Nuestra Señora. Queda grabada en la memoria colectiva de Palma del Río la coronación canónica por decreto del Papa Benedicto XVI del día 8 de mayo del 2010, oficiada por el actual arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo, y el actual obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández González. Sí, hermanos, la historia es el mejor antídoto para el olvido y para nuestra amnesia colectiva, que intenta silenciar nuestras raíces y nuestro pasado. Queridos todos, hermanos y hermanas en Cristo, devotos de Nuestra Señora de Belén, patrona de Palma y nuestra Madre en la fe. María, Nuestra Señora de Belén, puede acercarnos a Cristo, caudal y fuente de la justicia, donde se propicia la igualdad y el clamor de los derechos humanos en todo el planeta. María, Nuestra Señora de Belén, nos señala a Cristo, el mensajero y príncipe de la paz, que puede destruir la cizaña de la guerra y el absurdo camino del terrorismo que recorre con fuerza nuestro mundo y nuestras sociedades. María, Nuestra Señora de Belén, nos presenta a Cristo, que se hace pobre para enriquecernos a todos,
que nos invita a la generosidad para dar y para darnos en beneficio de los demás. María, Nuestra Señora de Belén, es el prototipo y modelo de fe en Cristo, que fortalece nuestra búsqueda de sentido y nos aleja de la oscuridad, en beneficio de la luz y de la claridad de la fe. María, Nuestra Señora de Belén, nos señala a Cristo, el perfecto libre, que nos liberta con su entrega y nos indica los caminos para destruir las cadenas de la dependencia y del mal en beneficio del bien. María, Nuestra Señora de Belén, lleva en sus brazos a la esperanza, a Cristo Salvador, que nos advierte que la esperanza es la virtud que no se cansa de esperar y nos señala el verdadero triunfo de Dios al final, sabiendo que el mal no puede tener la última palabra. María, Nuestra Señora de Belén, nos acerca a su Hijo Jesús, el camino, la verdad y la vida, el amor encarnado, que es bálsamo en la herida, consuelo en la caída, el amor que constituye la esencia y el motor del mundo, la verdadera razón de su permanencia y de su existir. María, Nuestra Señora de Belén, nos fortalece como creyentes en esta hora y nos impulsa a susurrar a Dios que llame a nuestra puerta y la llene de pureza y de amor, que nos haga santos y destruya nuestro egoísmo, nuestras mentiras y nuestros engaños. María de Nazaret, Nuestra Señora de Belén, en esta hora, en este año jubilar de la misericordia, nos invita a impulsar nuestro cristianismo, a revitalizar nuestra vida cristiana que comenzó en el bautismo y a testimoniar a Cristo de manera pública en nuestros ambientes y en la vida. San Juan Pablo II, en el primer encuentro de la Juventud Católica en Suiza, que aconteció el 5 y el 6 de junio del año 2004, decía: el cristianismo es una persona, una presencia, un rostro, Jesús, que da sentido y plenitud a la vida del hombre. No tengáis miedo a encontraros con Jesús. Es más, buscadle en la lectura atenta y disponible de la Escritura, en la oración personal y comunitaria. Buscadle en la participación activa de la Eucaristía. Buscadle al encontraros con un sacerdote en el sacramento de la reconciliación. Buscadle en la Iglesia, que se os manifiesta en los grupos parroquiales, en los movimientos, en las asociaciones. Buscadle en el rostro del hermano que sufre, que tiene necesidad o que es extranjero. Hermanos de esta hora, mirad a María, la nueva Eva, y dejaros seducir por Dios como ella lo hizo en toda su vida y engrandeció su alma al máximo. Hermanos y hermanas de esta hora, que habéis heredado el patrimonio artístico, humano y devocional de muchas generaciones de palmeños y palmeñas antes que nosotros. Mirad para el futuro y encended en vuestro interior la luz de la fe y ser apóstoles de Cristo con entrega y entusiasmo. Devotos y devotas de la Virgen de Belén, brillad por vuestra caridad y contemplad en el que sufre la prolongación misma de Cristo, ejercitando las obras espirituales y materiales de la misericordia. Hermanos y hermanas, mirad que María no se mira a sí misma. Ella señala siempre a su Hijo, a Jesucristo, a Cristo por María. Dicen que la luna corretea el cielo con su vestido blanco adornado de lunares para buscar a su amante entre los tejados. Pero en vez de amores ha encontrado dos ríos. Dicen que la luna ama la noche con su diadema repleta de estrellas para cabalgar con su caballo negro entre las sombras, pero en vez de besos recoge naranjas. Dice que la luna se ha tapado los ojos con un pañuelo bordado de nubes para embrujar a los palmeños entre los sueños, pero en vez de humanos enamora al viento.
Dicen que la luna busca un estanque con sus peces escondidos en el fondo para caminar descalza entre la historia, pero en vez de eso, se enamoró de Palma. Buenas noches y viva la Virgen de Belén, patrona de Palma del Río. ¡Viva la Virgen de Belén! ¡Viva! ¡Viva su niño! ¡Viva!